Y enseguida vamos a interesarnos por saber qué anclaje tiene España en ese contexto, ¿no? Donde nos situamos internacionalmente, qué se está haciendo en nuestro país en el camino de la transición ecosocial hacia la educación, y con el propósito de contrastar ideas vamos a abrir nuestra primera mesa de debate en este seminario web con 3 personas expertas en el asunto que nos ocupa. Así que vamos a dar la bienvenida a Francisco Heras Hernández, consejero técnico de la Oficina Española del Cambio Climático, biólogo ambiental y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis Representaciones sociales del cambio climático en España, aportes para la comunicación. En la actualidad desarrolla su actividad profesional en la Oficina Española de Cambio Climático, centrado en temas relativos a los impactos y la adaptación al cambio climático. Es autor de numerosos libros y artículos sobre comunicación, educación y participación ambiental, así como sobre la percepción social y la comunicación del cambio climático. Francisco Heras, ya le estamos viendo. Buenas tardes, muchas gracias por participar en este encuentro. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Estupendo. Bueno, pues también nos acompaña Marta Pascual Rodríguez, profesora de Intervención Sociocomunitaria del IES Pío Baroja de Madrid, licenciada en Pedagogía. La profesora Pascual también es coordinadora del área de Educación y Ecofeminismo de Ecologistas en Acción y coautora de los libros, se los digo enseguida, estos son los títulos: Ecología y Educación, claves del ecologismo social, Cambiar las gafas para mirar el mundo y la vida en el centro. Participante en numerosos talleres y formaciones en el campo de la educación para la sostenibilidad, el ecologismo social y del ecofeminismo, y autora pues diversos artículos también en estos mismos ámbitos. Profesora Marta Pascual, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes y encantada. Y la tercera experta de nuestra mesa de análisis es María Concepción Arlandis Catalá. Estudió magisterio por la especialidad de Matemáticas y Ciencias Naturales y Psicología Social en la Universidad de Valencia. Ejerce de maestra en Educación Infantil en el CEIP Ángel Zapata Torreagüera, Murcia, y es integrante de Teachers for Future Spain, quienes conforman un colectivo de docentes preocupados por el estado de emergencia climática y bueno, llevan a cabo acciones concretas para cambiar la gestión de los centros escolares y desarrollar en ellos la educación ambiental. Participó en la Cumbre Mundial por el Clima celebrada en Madrid y es responsable del Plan de Educación Ambiental y Sostenibilidad de su centro educativo. María Concepción Arlandis, maestra, bienvenida. Gracias también por su colaboración. ¿La podemos escuchar bien? ¿Sí? No sé, María Concepción, si tiene activado su micrófono. Ahora. Ahora, sí, perfecto, ahora sí. Pues decía, Rocío, muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por contar con las profes en este acto. Bueno, pues vamos a por el análisis, ¿no? Vamos a contrastar ideas. Lo primero que buscamos esta tarde es una definición, luego ya también vamos a buscar un cómo. Pero en principio queremos saber qué significa un enfoque ecosocial. Francisco, empezamos por ti. ¿Cuál sería tu definición? Bueno, yo empezaría diciendo que llevamos mucho tiempo hablando de problemas ambientales o de problemas ecológicos, pero en realidad a lo que nos estamos refiriendo es a problemas que son esencialmente humanos. Es decir, los problemas que denominamos ambientales son humanos tanto si atendemos a sus causas, como decía ya hace algunas décadas un ilustre ecólogo catalán, Ramon Folch, la naturaleza en realidad no tiene ningún problema, las leyes físicas y de la ecología siguen funcionando igual que siempre. En realidad, la raíz de los problemas que denominamos ambientales es una inadecuada capacidad para ajustar la acción humana a los condicionantes que nos impone el medio en el que vivimos. Quizá un dato demoledor que nos puede ayudar a entenderlo. En la actualidad, la humanidad consume recursos y genera residuos a un ritmo un 60% por encima de la capacidad que tiene la Tierra
para regenerarlos. Esta situación es el resultado, como sabemos bien, del patrón de crecimiento económico que se siguió a partir de la segunda mitad del siglo XX y que se ha basado en el uso intensivo y creciente de recursos naturales. Algunos datos simplemente para entender la magnitud del cambio que se está produciendo, ¿no? Desde los años 70, la extracción mundial de combustibles fósiles, minerales, metales y biomasa se ha triplicado. El uso del agua ha aumentado en más de un 60%. Las emisiones de CO2 a la atmósfera se han multiplicado por 2,5 y sin embargo el planeta es el mismo, no ha aumentado de tamaño realmente, ¿no? Los problemas ambientales, por tanto, son humanos si atendemos a las causas, pero también son humanos en buena medida si atendemos a las consecuencias. Como dice un gran lingüista norteamericano, George Lakoff, nosotros somos los osos polares. La crisis ambiental amenaza de forma directa a nuestro bienestar e incluso en muchas partes del mundo a nuestra mera capacidad de supervivencia. Finalmente, los problemas ambientales también son humanos si miramos hacia las soluciones. Somos nosotros, al fin y al cabo, los que tenemos la llave y la responsabilidad del cambio. Y, por tanto, para encontrar soluciones a la que hemos denominado crisis ambiental, pues tenemos que repensar no tanto lo ambiental como lo social. Y, en concreto, como ya se ha dicho en la parte introductoria, debemos ajustarnos como especie a los sistemas ecológicos de los que seguimos formando parte, aunque en ocasiones nos cueste percibirlo. Por tanto, el término ecosocial pretende precisamente enfatizar este reto esencial, y es que tenemos que mirar hacia lo social como raíz de la crisis ambiental para lograr ajustarnos y vivir como sociedades dentro de los límites planetarios, ¿no? Sin olvidar, por supuesto, que el sobrepasamiento de los límites naturales y la crisis en lo que toca a lo ambiental y los impactos sociales que tienen que ver con impactos sobre la salud, pobreza, acceso desigual a los recursos, al final son caras de una misma moneda. Ya para acabar, decir que el ecólogo madrileño Fernando González Bernaldez decía a menudo que la educación ha sido tradicionalmente una herramienta clave para la adaptación a las circunstancias cambiantes del mundo en el que vivimos. Y en este sentido creo que la educación está llamada a jugar un papel estratégico ante la difícil situación en la que estamos, ¿no? Necesitamos ajustarnos al planeta y la educación es esencial para lograrlo. ¿Y qué es lo que puede aportar el sistema educativo a la transición ecosocial? Pues yo entiendo que tres cosas muy importantes. Conciencia de la situación en la que nos encontramos, un saber hacer para emprender la transición ecológica y un sentido de la responsabilidad que nos impulse a abandonar el papel de espectadores y a convertirnos en actores de la transición, asumiendo que también es nuestro problema y que también nuestro esfuerzo puede marcar la diferencia, ¿no? Otro tema ya sería cómo realizar esta transición ecosocial en la escuela. Realmente aquí hay muchísimo que hablar, pero sin intención de desarrollar el tema en profundidad, me atrevería a dar al menos una clave importante, ¿no? Que además entronca con lo que los movimientos de renovación pedagógica llevan decenas de años diciéndonos, ¿no? Tenemos que abrir la escuela al mundo y conectándola con las comunidades y con sus problemas socioambientales. Y dando un paso más, creando oportunidades para conectar el conocimiento y la acción responsable. Esta sería la introducción. Muy bien, pues como primera exposición vamos a quedarnos con esto, pero enseguida vamos a profundizar en el cómo. Antes vamos a terminar de redondear la definición. Marta, no sé si coincides con este enfoque o cuáles son tus matices. Pero desde luego coincido además y me alegro mucho de que coincidamos en el diagnóstico. Y la intervención de la ministra en la que hablaba de un momento de emergencia me parece importante como punto de partida. Yo creo que necesitamos ahora como tarea, como especie, enfrentar un modo de vida que está resultando suicida para muchas personas. Y creo que no es exagerada la palabra suicida, ¿no? Y tenemos que revertir rápidamente nuestro sistema de producción y de consumo, es decir, nuestra forma de comer, de desplazarnos, de fabricar. Son cosas muy concretas. Y hacerlo a nivel individual, a nivel comunitario y a nivel político, ¿no? Y para eso necesitamos una cultura nueva, una cultura totalmente diferente a aquella en la que hemos crecido, que se enfrente a la vieja cultura del crecimiento ilimitado, del despilfarro
y de las soluciones individuales. Y para eso necesitamos una educación. Para mí la educación o el enfoque ecosocial es un enfoque que nos enseña tres cosas. Una, nos enseña a reconocer los límites de nuestro planeta, los límites de recursos, los límites de los usos de la energía y el alcance de la translimitación, el alcance de las barbaridades a las que hemos sometido a nuestra tierra. En segundo lugar, es una educación que nos ayuda a comprender nuestra profunda e inevitable dependencia de todo lo vivo, nuestra profunda codependencia del suelo, del agua, de la biodiversidad. Y cuando hablamos de dependencia no hablamos de, o sea, no son palabras, hablamos de la posibilidad de seguir existiendo, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que un enfoque ecosocial es aquel que nos hace comprender nuestra vulnerabilidad como seres y nuestra interdependencia de otros seres vivos. Y por tanto la exigencia ética y la exigencia práctica de cuidar y ser cuidados, ¿no? Y hacerlo colectivamente. Para mí esos serían como los tres aprendizajes gruesos, ¿no? Y a mí me parece muy importante que la escuela nos enseñe a vivir con justicia y sostenibilidad. Y para mí los dos términos están profundamente relacionados. Renegamos, yo creo que las personas que estamos aquí, de una sostenibilidad sin justicia, es decir, de unos espacios vivos que dejen a mucha gente sin posibilidad de sobrevivir. Y renegamos también de, bueno, es inviable una justicia sin sostenibilidad. Es decir, un reparto que no atienda al techo ecológico en el que vivimos, porque va a ser un reparto que en breve va a quitar esperanza a generaciones futuras o a nuestra propia generación. Así que yo creo que ahora mismo lo que tenemos por delante en educación es una alfabetización ecosocial, ¿no? Que desmonte toda la cultura insostenible. Y para mí esa alfabetización tiene que estar como enraizada en tres lugares de la escuela. El primero es el currículo. Yo creo que la sostenibilidad tiene que enraizarse en el corazón del currículo, colocando contenidos que nos acerquen a la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, necesitamos hablar de una economía ecológica, una economía que entienda que la riqueza está en tener agua, tener aire o tener bosques, tener suelo disponible. Tenemos que trabajar una historia que nos hable de esas sociedades que se han organizado de manera sostenible en equilibrio con su territorio. Necesitamos cambiar profundamente lo que aprendemos. Esa es una de las raíces. Una segunda raíz, a mi juicio, es la de desarrollar prácticas, bueno, competencias que nos enseñen a vivir preservando las condiciones de vida posibles que hagan posible nuestra supervivencia, ¿no? Y aquí hablamos de aprender cómo desplazarnos, cómo calentarnos, cómo mantenernos frescos con poca energía, o cómo disfrutar con bajo consumo, cómo disfrutar desde la creatividad, desde la relación, desde el arte, ¿no? Y en tercer lugar, la tercera raíz de esa escuela sostenible es atender a la realidad material que supone la escuela. La escuela es un lugar donde llegan insumos de luz, agua, gas, tiene infraestructuras, tiene edificios, tiene también patios. Es un lugar donde muchas veces se dan prácticas alimentarias, hay comedor escolar. Yo creo que ahí tenemos espacios clave para poner en marcha prácticas sostenibles. A mí me parece que así en definitiva tenemos que, desde la escuela, el enfoque ecosocial y esa transición ecosocial que necesitamos como el comer, es aquella que nos enseña a desarrollar las condiciones materiales, los saberes y las prácticas que nos hagan posible vivir en un mundo habitable y amable. Esto de amable lo digo en el sentido más político de la palabra. O sea, que tenemos que confrontar un modelo político y económico
que se ha mostrado hasta ahora en buena parte en contra de la vida y construir un mundo totalmente diferente. Yo creo que la escuela está ahí, en la base de ese cambio, y a mí me da mucha esperanza. María Concepción, ¿cómo entiendes tú este concepto? Sí, pues bueno, desde Teachers for Future estamos en total consonancia con las palabras de Paco y de Marta, y yo ahora pues voy a tratar también de aportar nuestra visión y de justificar por qué creemos que la escuela es el espacio idóneo para poner en marcha esta transición ecosocial. Bien, ya sabemos que la escuela ejerce una función socializadora basada en las necesidades de las personas que han de vivir en una sociedad determinada y en un marco sociohistórico concreto. Pues bien, nos ha tocado vivir este contexto actual y ante la triple crisis que ya ha mencionado la ministra, y diré que tanto a nivel local como a nivel global, desde Teachers for Future consideramos que la escuela debe ejercer como pieza clave para la transferencia del conocimiento científico y también como modelo de sostenibilidad para poder hacer frente al calentamiento global, a la pérdida de biodiversidad y a la contaminación. Los centros educativos son pues los espacios idóneos para esta transición ecosocial, puesto que existe una relación estrecha y continuada entre familia, escuela y comunidad. A mí me gustaron mucho las palabras que dijo Patricia Espinosa, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hace escasas semanas. Y se refería a que en el fondo el cambio climático tiene que ver con las personas, con la forma en que las comunidades, las familias y las vidas se han visto y se van a ver afectadas por él, y con la fuerza y las soluciones que muchos han creado y que otros tantos tenemos que ir creando en estos próximos años. Porque la historia del cambio climático no puede contarse únicamente en cifras, estadísticas o datos científicos. Por tanto, la escuela debe concienciar sobre el desarrollo sostenible. Y para concienciar sobre el desarrollo sostenible ya se ha dicho también aquí que es necesario desarrollar un pensamiento crítico. También es fundamental promover la cooperación para transitar hacia ese modo de vida al que se refería Marta, respetuoso con los límites del planeta. También concienciar y dar a conocer las amenazas desde la visión científica que ofrece el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Y concienciar para buscar soluciones basadas en la naturaleza, fomentando la creatividad para la búsqueda de soluciones y también la creatividad para alejarnos de esa ecoansiedad que algunos ya estamos empezando a manifestar algunos síntomas. Y también desde Teacher consideramos que es necesario transmitir a la sociedad un modelo de valores, conductas, conocimientos y actitudes que generalicen en la escuela esta cultura por la sostenibilidad, esta cultura tan necesaria para adaptarnos al cambio climático y reducir el impacto de nuestras acciones sobre el medio ambiente. También consideramos que es fundamental llevar a la práctica estos contenidos de manera transversal. De hecho, hoy justo hemos presentado un currículum para una educación ecosocial frente a la emergencia climática que se ha elaborado en los últimos meses desde un grupo de trabajo de voluntarios de todas las etapas educativas de 0 hasta los 18 años y que hemos querido sacar a la luz hoy y presentarlo al Ministerio coincidiendo con el Día de la Tierra que conmemoramos. Por tanto, nosotros queremos que el alumno sea capaz de entender cómo nuestras actuaciones afectan al clima de manera global y que todo esto afecta a nuestras vidas. También queremos que nuestro alumnado conozca las consecuencias de las actividades humanas sobre el clima y la magnitud de este problema global.
y que aplique el conocimiento científico y sus herramientas para interpretar y describir los retos a los que nos vamos a ir enfrentando y ya nos estamos enfrentando. También consideramos que es necesario que estos conocimientos deben servir para desarrollar actitudes de responsabilidad, fundamentalmente. Y el alumnado, evidentemente, tiene que ser capaz de ser parte de una ciudadanía con máximo respeto al medio natural, con conocimientos científicos de las causas y de las consecuencias del cambio climático, la contaminación y la degradación ambiental. También es fundamental que el alumnado sea consciente del papel de las personas en el consumo responsable y sostenible, para así adquirir motivación y poder pasar a la acción. Para nosotros, bueno, ya lo ha dicho también Viveke, que consideramos que otro de los aspectos clave para la transición ecosocial es que en cada centro se contemple un plan de educación ambiental y sostenibilidad, además de este currículum, que este plan esté enmarcado en la programación general anual, que se evalúa anualmente para poder establecer nuevos objetivos al curso siguiente. En el caso de mi escuela, yo utilicé como referencia hace 2 años el plan 28.000 por el clima de Profes por el futuro y lo contextualicé a las actividades y a las características concretas de mi centro. También es necesario que en cada centro exista la figura del responsable de sostenibilidad, que vele por el desarrollo de los objetivos que se establezcan anualmente y que estarán basados en las 5 líneas por el planeta que postulamos desde Teachers, en la reducción de residuos, en la alimentación, en la descarbonización, en el consumo crítico y en la naturalización de la práctica docente. Y por último, lo ha dicho Viveke y lo ha dicho también, se ha dicho en la introducción, consideramos que es urgente mejorar la formación continua del profesorado a través de un marco común para la competencia ecosocial docente que establezca unos itinerarios de referencia para el diagnóstico y la mejora de las competencias del profesorado en materia climática y ecosocial. Bueno, creo que has ido mucho al cómo. Antes comenzamos, ¿no?, la mesa pensando, vamos a definir y luego al cómo, pero verdaderamente María Concepción ya ha cristalizado, ¿no?, digamos, ha aterrizado muchas de las ideas. Marta, tú eres profesora en secundaria, clases de intervención sociocomunitaria, tienes, incluso entiendo, ¿no?, esa visión que va más allá del aula. ¿Cómo sugieres hacer esa transición concretando a estos niveles? Bueno, yo creo que claro, la transición para mí tiene un núcleo central que es la comunidad educativa. O sea que está claro que cada cual en su nivel, en su contexto, en su ámbito o en su rama profesional, tendrá que seleccionar qué contenidos o cómo sostenibilizar aquello que enseña, ¿no? Pero yo creo que hay un eje central para toda esta transformación y es el fortalecimiento de las comunidades. Yo creo además que los centros educativos son espacios de articulación comunitaria, son ahora mismo en muchos casos de los pocos espacios que están resistiendo a la vida social atomizada que nos está ganando por muchos lugares, ¿no?, a ese proceso de individualismo. Y son de los pocos espacios que no están casi mercantilizados, están libres de mercado. Por eso creo que es un lugar magnífico donde esa reunión de estudiantes, profesorado, familias, instituciones, colectivos del barrio pueden trenzar un aprendizaje mucho más sabio que el que se da en escuelas cerradas, ¿no?, de muros cerrados. Y yo creo que la escuela además es una comunidad física, no una comunidad virtual, en un momento de una virtualidad que se está apoderando de
de la gente, y es un lugar donde ahora mismo, en algunos casos, se están resolviendo necesidades concretas materiales, acuciantes, que no encuentran solución por otros lados, ¿no? Yo lo veo a diario, gente que llega con problemas muy concretos y a veces problemas que comunitariamente se pueden apoyar. En los centros escolares se está organizando el acceso a los libros, el acceso a comida saludable, ¿no? En comedores ecológicos, el apoyo a la gente con pocos recursos, la coordinación de sistemas de ayuda mutua, el acompañamiento, el trabajo cooperativo, ¿no? Yo creo que los espacios educativos son lugares donde construir comunidad, porque las comunidades van a ser ese lugar que vamos a necesitar para enfrentar el miedo, para sentirnos protegidas y protegidos, para darnos valor, para enfrentar las luchas que tenemos por delante y también para darnos la alegría que vamos a necesitar, ¿no? Para mí ese es uno de los grandes valores de los centros educativos, crear comunidad. Hay una pedagogía del cuidado y de la colectividad, ¿no? Que nos haga mirar de manera plural. A mí me da mucha inquina que la educación plantee objetivos individuales, que plantee éxitos individuales y que señalen los fracasos como individuales. Yo creo que deberemos reconocer nuestra interdependencia y empezar a pensar que los objetivos de la educación son objetivos colectivos, que los éxitos han de ser colectivos y empezar a asumir colectivamente también los fracasos. Y lo último que me parece importante, bueno, lo último no es lo último que voy a decir, porque podríamos estar hablando mucho más rato, es que los centros educativos, además de comunidad humana, deberíamos ampliar la mirada y considerarles una comunidad viva, una comunidad que también mira al territorio, a los animales, a las plantas y a las condiciones biofísicas, ¿no? Que nos mantienen con vida. Y defender el territorio, defender tu espacio físico, tu patio, tu barrio, tu río, tu pueblo, es una forma de defendernos a nosotras y nosotros. Esos aprendizajes tienen que estar ahí en el centro. A lo largo de la jornada vamos a ver algún ejemplo de este tipo en algún centro educativo. Sí, lo vamos a comprobar. Francisco, tú eres de los convencidos de lo que puede aportar el sistema educativo. En tu opinión, ¿cuál es su aportación? ¿Cuál sería la aportación del sistema educativo a esta transición ecosocial? No te escucho. No te escucho. No te escuchamos. Francisco, tienes que activar tu micrófono. Perdón, Ahora sí, lo tenía adelante. desactivado. Sí, decía que coincido plenamente con las cosas que estaba planteando ahora Marta. Yo creo que en el contexto que estamos de emergencia climática hay por lo menos un par de líneas de trabajo en las que la comunidad educativa puede marcar la diferencia. En primer lugar, creo que la comunidad debe implicarse en la construcción de respuestas frente al cambio climático y además hacerlo a diversas escalas. En primer lugar, como Marta ya planteaba, en el seno de la propia comunidad, pero también trasladar ese trabajo al barrio, al municipio, a la comarca. Es decir, y cuando hablo de implicarse en la construcción de respuestas, hablo de ayudar a definirlas, de darles relevancia, de hacerlas inteligibles, de hacerlas viables. Y luego, algo que específicamente tiene que ver con la educación, es gestionar el componente educativo que estos procesos de transformación tienen, ¿no? Aprovechar el potencial transformador que tienen y poner el aprendizaje al servicio del cambio. Yo creo que la comunidad educativa debe, en primer lugar, y esto es evidente, ¿no?, hacer su propia transición hacia, por ejemplo, la neutralidad climática, y hay buenas razones para ello, ¿no? Por un lado, por lo menos yo destacaría tres. Una, por compromiso. Estamos ante un problema global que es verdad que es el resultado de muchas contribuciones. La atmósfera es una gran bolsa común a la que van a parar pues, todas las emisiones, grandes y pequeñas, pero al final resolver estos grandes problemas globales generados por la agregación de muchas contribuciones pasa por desmontar todas y cada una de las causas que están subyacentes, incluyendo aquellas que nos afectan de forma más directa. Luego,
la segunda gran razón que yo diría es por el propio valor educativo del proceso. Es que sabemos desde hace años que el trabajo basado en la resolución de problemas en un ámbito comunitario o el aprendizaje que se logra a través de la inmersión de las personas en lo que podríamos llamar medios coherentes, en espacios en los que el medio es el mensaje, como decía McLuhan, pues constituyen dos fórmulas enormemente potentes para generar conocimiento, capacidades y responsabilidad. Además de todo esto, hay que recordar que muchos de los cambios, por no decir la mayoría, de los cambios pequeños que se extienden, que se convierten en sociales, se extienden precisamente por contagio. Es decir, la comunidad educativa podría y debería, y de hecho en muchas ocasiones es así, ya lo planteaba Marta, debería ser una saludable fuente de contagio para la descarbonización y para la prevención frente a los riesgos, por ejemplo, que se derivan del cambio climático. Y además yo creo que hay una tercera razón para esa transformación, para este proyecto transformador y de transición, ¿no? Y es la mejora de la calidad de vida propiamente dicha. Hace años, en el marco del programa de Mi Escuela para mi Ciudad, en el que colaborábamos desde el Centro Nacional de Educación Ambiental y el Ayuntamiento de Segovia con varios centros educativos, preguntábamos a los chicos y a las chicas sobre su experiencia cotidiana de camino al colegio, ¿no? Y a partir de las narraciones infantiles que nos hicieron, descubrimos que el momento de ir andando al cole con los compañeros y compañeras era considerado como uno de los mejores del día. O sea, ir andando al cole era un privilegio con respecto a los que iban en coche, que les llevaban sus madres o sus padres, ¿no? Es un ejemplo, al final, uno solo de muchos más que todos conocemos, ¿no? Que sabemos por experiencia que ambientalizar la vida de los centros mejora la comunidad educativa. Los proyectos de camino escolar, la ambientalización de los patios, los huertos escolares y tantos otros proyectos en esta línea no solo tienen un valor educativo y aportan coherencia a los centros, sino que también mejoran la calidad de vida en el seno de la comunidad escolar, ¿no? Y por no ponerlo todo tan de color de rosa, ¿no? Que a veces mis compañeros siempre me dicen que tengo un exceso de optimismo, ¿no? Y que lo pinto todo como muy positivo. Sí que decir que no es un ejercicio tampoco fácil, porque en el fondo es un ejercicio de transformación contracorriente, ¿no? Y que al final, pues actuar desde la comunidad educativa ante la emergencia climática, por ejemplo, es un reto en el que se encuentran dos tareas complejas y aparentemente opuestas, ¿no? Por un lado, la demolición de algo que no nos funciona y que no nos gusta, y la construcción de algo que queremos que funcione. Planteado en términos educativos, yo diría que frente a la crisis socioambiental es tan importante desaprender como aprender. O sea, hay que demoler, es decir, revisar críticamente ideas asentadas, hábitos, modos de vida, pero también hay que construir. Hay que tantear nuevas formas de ver el futuro común y de participar en su creación, ¿no? Al final, esto es de lo que se trata. Y estamos en un proceso que, desde luego, si lo emprendemos, no va a estar exento de contradicciones. Yo soy consciente de que las contradicciones muchas veces nos exasperan, ¿no? La diferencia entre lo que creemos que debería ser y lo que son en realidad las cosas, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que, precisamente entrando en un proceso transformador de estas características, a medida que avancemos, las contradicciones van a ser más evidentes y que la inercia del sistema hará que algunos elementos se van a mantener en estado de contradicción durante un cierto tiempo, mientras que otros empiecen a cambiar. Y debemos hacer un aprovechamiento inteligente de esas contradicciones, aprender a reconocerlas y a valorarlas como un síntoma del cambio que se está produciendo, ¿no? En todo caso, y acabo, no podemos vivir con ellas de forma resignada, porque estamos hablando de un cambio que tiene que ser por lo menos acometido con decisión. La emergencia climática no es un eslogan, obedece a una realidad científicamente constatada, y es que el tiempo con el que contamos para reaccionar es cada vez más limitado. Vamos a quedarnos con esta última parte, desaprender para volver a aprender, un poco hilvanando también con otros términos que ustedes han utilizado en estos últimos minutos, tales como valores, competencias. Si tuviéramos que concretar de nuevo esta transición que supone poner en marcha recursos personales, competencias personales, ¿de qué estaríamos hablando, Francisco? ¿Qué sería prioritario entrenar o promover
tanto en el alumnado como en el profesorado? Pues la verdad es que el conjunto de valores, de capacidades, de conocimientos que hay que poner en juego, que hay que cultivar, que hay que cuidar, que hay que entrenar, ¿no?, y promover, pues es amplísimo. Yo realmente creo que la lista es larga y sería muy tedioso quizá hacer un repaso rápido. A mí me gustaría quizá destacar algunos valores, quizá algunos conocimientos clave, porque quizás sean menos conocidos o estemos menos familiarizados con ellos, ¿no? A mí, por ejemplo, en valores, uno que me parece muy relevante es el de la suficiencia. Es decir, la noción de que podemos vivir, el planteamiento de cuánto necesitamos en realidad para vivir y cómo es posible vivir con mayor ligereza, que podríamos decir, ¿no? Porque todos estamos habituados, y es un concepto que todos conocemos bien, el de la eficiencia. Al final, la eficiencia lo que nos plantea es con cuánto necesitamos para lograr llegar a algún determinado lugar, a lograr algún objetivo. Pero la suficiencia es el complemento de la eficiencia, porque nos hace plantearnos a dónde realmente necesitamos llegar, ¿no?, por decirlo así. Uno puede ser muy eficiente y dar la vuelta al mundo, hasta un punto que está en la otra punta del planeta de vacaciones, y hacerlo con un vehículo muy eficiente. Pero otra posibilidad es plantearte desde la perspectiva de la suficiencia si realmente necesitas irte a Indonesia, por decir algo, a pasar las vacaciones, ¿no? Por tanto, este concepto de la suficiencia yo creo que es uno de los que hay que cultivar como valor, junto con los que tienen que ver, claro, con la participación y el empoderamiento que ya han salido, y muchos otros, ¿no? En lo que tiene que ver con el conocimiento, yo insistiría en algo pues, que también ya se ha dicho, es todo lo que tiene que ver con los límites planetarios. Es evidente que a los humanos nos cuesta mucho autolimitarnos, pero está claro que en un mundo finito y lleno yo diría casi, y le quitaría lo demás, es un ejercicio necesario. Y para autolimitarse es necesario adquirir conciencia de los límites. En los últimos años, de hecho, ha habido autores muy interesantes que están haciendo contribuciones muy valiosas en este campo, identificando cuáles son los principales límites planetarios y cuáles son las fronteras que no deberíamos traspasar. Y yo creo que aquí este conocimiento hay que llevarlo al sistema educativo, ¿no? Y luego ya entraríamos en el mundo de las capacidades, ¿no? Que igual que lo anterior, pues igual que el que he puesto como muestra, habría una lista larga a desglosar, pero yo a mí me gustaría aquí recordar algo que normalmente pasa siempre en un segundo plano en estas discusiones sobre educación, y es la necesidad que tenemos de capacitar para un ejercicio técnico y profesional que sea bajo en carbono, que esté adaptado al cambio del clima, que sea ecológico. Y aquí me gustaría llamar la atención sobre el papel transformador que puede jugar la formación profesional, que a veces olvidamos tanto, ¿no? Muy bien. María Concepción, en tu caso, si tuviéramos que señalar también valores, conocimientos o capacidades clave, ¿qué nos dirías? Sí, pues a ver, para que esta cultura ecosocial sea una realidad, es fundamental la colaboración y la cooperación entre todos los agentes educativos, ¿vale? Y que se promuevan, por ejemplo, el valor del respeto al medio natural, algo así de sencillo, y un poco anticiparnos a las consecuencias de determinada decisión, o sea, ser crítico con lo que yo consumo y pensar un poco vigilar la huella ecológica transitando hacia el residuo cero, que no es tan complicado porque mis alumnos ahora mismo tienen 4 años y no generan residuos en las clases. Genero yo más residuos a lo mejor con actividades que hacemos que ellos, porque con la colaboración de las familias, ellos saben que el almuerzo lo tienen que traer en un tupper y las familias están plenamente concienciadas. Me refiero que esos son valores que, por otro lado, no solamente la huella ecológica, sino también la huella de carbono y la huella hídrica. Y en este caso, los comedores escolares sostenibles y saludables también es un espacio por excelencia para desarrollar estos valores de los que estamos hablando.
a través del consumo de productos de temporada y procedentes del comercio local. También, como ha dicho Paco, valorar la movilidad activa, ir andando, o sea, que se nos creen infraestructuras para poder ir andando al colegio o en bici, en el caso de que sean lo suficientemente mayores para ir en bici. Rutas peatonales no hay en todos los centros para poder acercarse porque las ciudades no están preparadas para... Y los entornos escolares no están preparados para los colegios, para ir andando. Yeah. Nosotros creemos que el plan de educación ambiental al que yo me refería antes debe establecer las directrices para la colaboración con fines educativos con las familias, administraciones locales, entidades y otros organismos locales que puedan intervenir en esta educación en valores. Ese sentido de comunidad, ¿no? Que nos decía también Marta justamente antes. Vamos a ir concluyendo. Marta, fíjate, decía Francisco, ahora subrayaba también los límites, ¿no? Conocimientos, límites, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decías tú antes? ¿Cuáles serían tus valores, los valores principales, el que destacarías, esenciales? Conocimiento y capacidades. ¿Qué dirías? Bueno, yo creo que, bueno, podríamos organizar de muchas maneras, contarlo, decía Paco que son muchos palos que tocar, pero para mí ubicaría como algunas ideas clave, ¿no? Un valor central sería el territorio, vinculación, cuidado, cariño por el territorio, recuperación del territorio como ese suelo vivo que nos mantiene. Eso cada cual en su nivel, ¿no? Educativo y en su nivel de competencias que tenga. Otro valor central a mí me parece la diversidad. El medio natural nos enseña que la diversidad es lo que mantiene los ecosistemas y mantiene la vida. Yo creo que es una inspiración para los grupos humanos. Mirar la diversidad como fuente de riqueza. Los estudios de neurodiversidad nos hablan esa mirada de lo diverso como algo que complementa, ¿no? Frente a un proceso homogeneizador de nuestra educación. El tercer núcleo para mí o valor central es el que decía de la colectividad, recuperar lo común, el bien común, y yo creo que ampliar el concepto de nosotras y nosotros. Estamos en un momento en que nos acecha una cultura del miedo y del odio al vecino. Esa palabra, esa primera persona del plural tiene que ensancharse lo más posible y la escuela es un lugar donde hacerlo, ¿no? Y yo creo que también esto que decía Paco de desaprender para reaprender. Para mí ese valor de voy a desmontar cosas que he aprendido, hay un sentido común insostenible que tenemos muy metido adentro y tenemos que deshacernos de él. Y cuando hablamos de contenidos, yo sueño, o sea, a veces, bueno, soñamos desde Ecologistas en Acción y más MRPs y colectivos que estamos en estas luchas, soñamos con un currículum, por ejemplo, que hablara de una historia verde de la tierra, ¿no? De una historia de las guerras, o de una historia del cuidado humano, que hablara de una economía ecológica y una economía feminista que nos señalen como riqueza los recursos naturales y el cuidado de las personas, o una biología ecosistémica que se fije en las interdependencias, ¿no? Y que no nos despiece la realidad viva, o una química de la sostenibilidad que enseña a cerrar ciclos, ¿no? O unas matemáticas del reparto de la justicia y de la medida de la tierra y la medida de los límites, ¿no? Esa sería una transformación curricular que yo creo que necesitaríamos para cambiar la mirada, ¿no? Y esa transformación tiene que ir acompañada, claro, de prácticas reales, no simulaciones. Yo creo que hay que construir historias de verdad en la escuela, no hacer como que... Y la escuela es un lugar donde construir historia y lo sabe gente que ha hecho prácticas de ocupación de tierras y en medio se iba con los niños y los niños estaban ahí construyendo ese futuro, ¿no? Yo creo que el futuro hay que hacerlo en todos los niveles y desde luego la gente adulta no podemos dejar sobre los hombros de niños y niñas esta responsabilidad que es nuestra también. Muy bien, pues Marta, María Concepción, Francisco, les agradecemos mucho a los tres su participación. Les vamos a pedir
que se queden, si son tan amables, que se queden con nosotros. Y al final de esta tarde que estamos compartiendo les vamos a trasladar las cuestiones que hayan ido surgiendo. Muchas gracias y volvemos a conectar en un instante. Muchas gracias, muy amable.